Muy bien, espero que el tiempo de alabanza y adoración haya sido de tanta bendición para vos como lo es para nosotros. Vamos a entrar de lleno al mensaje de la palabra para esta tarde, al que le hemos puesto por título Cañas cascadas y pábilos humeantes. El título se desprende de un pasaje de la profecía del profeta Isaías, allá 700 años antes de que Jesús apareciera en la tierra. El profeta Isaías escribía en el capítulo 42 de su profecía estas palabras. Esta referencia habla del ministerio futuro del siervo de Jehová. Es una manera en la que el profeta llama al Señor Jesús. Isaías tiene esa capacidad por el Espíritu de mirar 700 años adelante y ve el ministerio que Jesús, el Hijo de Dios, va a cumplir en medio de los gentiles y en medio de su pueblo Israel. Y una de las características de ese ministerio es justamente esta capacidad de mostrar amor, misericordia y restauración. Palabras que en estos días son difíciles de poder ver en la práctica cotidiana de nuestra sociedad. El amor y la misericordia han quedado devaluados, pero la restauración, eso es algo que no se aplica. Solamente la Iglesia del Señor, y no en todos los ámbitos, tristemente se ha dado a esta tarea de restaurar. Cuando las personas a lo largo de la vida van viviendo circunstancias difíciles, van sumando sobre sí dolores, heridas, cargas, penurias, que a veces hacen que la vida sea algo totalmente difícil de sobrellevar. A cada uno de ellos, sin importar la situación, sin importar la condición en la que se encuentren, debo decir que el Señor tiene para cada uno de ustedes suficiente amor y suficiente poder y suficiente deseo de restaurarles. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando personas, Dios sigue salvando vidas y Dios sigue usando hombres y mujeres para sus propósitos eternos. Tal vez el hecho de que tú estés escuchando esto hace que tú seas uno de aquellos que Dios desde la eternidad ha conocido para usar tu vida en este tiempo. Tal vez tú te preguntes, ¿cómo puede usarme a mí el Señor? Con mi vida, con cómo soy, con todo lo que me pasó, con todas las tragedias que ha habido en mi vida. Permíteme decirte que Dios es especialista en usar personas que otros no utilizarían. Dios es especialista en llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué significa esto? Que Dios normalmente obra en un plano sobrenatural, restaurando a cada hombre y cada mujer que viene a Él con un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado es algo que Dios no desprecia. Siempre Él está ávido para recibir ese tipo de corazones. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 9, se nos narra la historia de un hombre que estaba enfermo. Literalmente dice el versículo 9 que pasando de allí Jesús vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle si era lícito sanar en el día de reposo. Jesús les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio.
no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque la victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo ubica este milagro de Jesús de sanar a este hombre y de sanar a las multitudes, a esa mucha gente que venía. Mateo dice, todo esto que pasó, todos estos milagros de sanidad, tienen que ver con lo que hace 700 años atrás dijo el profeta Isaías. Que el Señor estaría con este anuncio de juicio para los gentiles, pero que de una manera maravillosa, según el versículo 19, dice, no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Las cañas cascadas, que capaz que es un término que mucho no utilizamos nosotros, pero las cañas cascadas eran aquellas cañas que crecían cerca de los ríos y que muchas veces con el viento terminaban teniendo alguna rajadura. Creo que ese es el término que mejor se aplica a nuestro contexto. Se rajaban. No se partían, se rajaban. Y muchas veces esas eran las cañas que más prontamente los que iban a buscar alguna caña rompían. ¿Por qué? Porque ya estaban completamente debilitadas. Estaban completamente debilitadas, entonces había que partirlas. Era fácil de partir. Lo mismo pasaba con los pábilos, o en palabras más nuestras de nuestros días, las mechas de las lámparas eran cambiadas cuando empezaban a humear. En aquellos días las lámparas eran recipientes que contenían aceite y se les ponía una mecha. A medida la mecha y la combustión, el fuego, iban absorbiendo el combustible, cuando ya no había casi nada de combustible, la mecha empezaba a humear. Lo que se hacía en ese momento era retirar la mecha, apagar la mecha, retirarla, llenar de nuevo el recipiente y poner una mecha nueva. Una mecha humeante era una mecha que se tenía que apagar porque ya no servía en el uso diario de aquellos días. El profeta Isaías dice que cuando viniera el Mesías, cuando viniera el Salvador, una de las características que él tendría era que él no iba a romper las cañas cascadas, no las quebraría, y a cualquier pábilo que humeara no lo apagaría. Quiero decirte que este mensaje es un mensaje que tiende a mostrar la misericordia de Dios al no hacer lo que naturalmente los hombres hacen. Vivimos en la cultura del desechar pronto. Vivimos en la cultura de si se rompe, cámbialo. Vivimos en una cultura donde ya no se reparan las cosas. No se reparan las cosas, se cambian, se tiran, se desechan, se busca algo mejor. Todo tiende a ser cambiado, de tal manera que lo que tiene una pequeña fractura no se restaura. Bueno, debo decir, según el profeta Isaías, con Jesús no es así. Y literalmente Mateo nos cuenta que había un hombre que tenía una mano enferma. Una parte de él no le permitía ser como los demás, y literalmente esto le hacía caer bajo la lista de los que estaban bajo el castigo de Dios, porque la enfermedad se entendía en muchos casos como consecuencia del pecado. Ahora este hombre está en la sinagoga buscando de Dios, y Jesús está allí. Pero también están allí aquellos que son constantes quebradores de cañas cascadas, constantes apagadores de pábilos humeantes. Ven ahí a este hombre que es una caña cascada por la enfermedad que tiene, y le dicen a Jesús, a quien ellos también veían como una caña cascada, digna de ser rota. Ellos le dicen para tentarle, a ver, dinos, ¿se puede sanar o no se puede sanar el sábado?
Cualquier rabino hubiera dicho, no, el sábado no. Sin embargo, Jesús les demuestra la hipocresía que ellos tienen. Le dice, si ustedes tienen una pequeña oveja y cae en una zanja, ¿no la sacan? Claro que la sacan. Bueno, los hombres valen más que los animales, entonces claro que es lícito hacer el bien en los días de reposo y automáticamente sana al hombre. Y cuando los fariseos tuvieron consejos para destruirle, según el versículo 14, Jesús se apartó de ellos, pero fue donde mucha gente para sanarla y restaurarla. La gente rota se podía acercar a Jesús porque en Jesús se encontraba alguien que no los iba a apartar. Jesús fue un constante en su ministerio, hacer que la gente rota, que aquellas cañas cascadas, despreciadas por otros, prontamente quebradas por otros, tildadas de inútiles por otros, en Él tuvieran una nueva oportunidad. Cuando yo leo la Escritura, me encuentro con muchos ejemplos de cañas cascadas. Recuerda, una caña cascada es una caña que tiene una grieta. No está completamente rota, pero tiene una grieta, un golpe. El viento hizo que ella se cascara. O algo la golpeó para que quedara cascada, quedara con una grieta, con una rajadura. No es una rotura total, no es inútil, pero ahora es más débil. Es más débil. Cuando yo me encuentro con la historia de Moisés, Moisés fue un hombre poderoso en Dios. Pero cuando Moisés decidió desobedecer, porque era un hombre temperamental, y cuando el Señor le dijo que hablara a la roca para que la roca le diera agua, él, con todo su temperamento, golpeó la roca. La Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que la roca era un símbolo de Cristo. Literalmente lo que él hizo, dice la Escritura, fue golpear a Cristo. Nada bueno saldría de esto. Dios le dice, no vas a entrar a la tierra prometida, Moisés. La verás, pero no entrarás. Y nos encontramos al fin de la historia de los días de Moisés con un Moisés que muere viendo la tierra prometida y es sepultado por el Señor. Alguno diría, una caña cascada que se rompió y no tuvo más utilidad. Sin embargo, cuando uno lee el Nuevo Testamento, ese Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida es visto en la tierra prometida. Y no solamente es visto en la tierra prometida, sino que ese Moisés aparece en la tierra prometida vestido de gloria con un resplandor sorprendente, viniendo a fortalecer al mismo Señor Jesús. Moisés y Elías estaban allí en la tierra prometida delante del Hijo de Dios, fortaleciéndole. Alguien que en un momento fue una caña cascada, ahora era una vez más un instrumento poderoso de Dios y lo seguirá siendo más adelante. Dios es aquel que no quiebra cañas cascadas. Cuando yo prosigo en mi lectura de la Biblia me encuentro con David. David era un hombre poderoso, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero era un hombre débil también, expuesto al pecado, y cuando él se dejó seducir por el pecado y se dio a la tentación de la lujuria, se acostó con una mujer que le era prohibida, Betsabé. Y habiéndola dejado embarazada y no sabiendo cómo solucionar esto, mandó a matar a su esposo, Urías, y lo mató. Y ocultó todo esto e hizo fingir a la mujer. De tal manera que esta mujer ahora viuda es llamada por el rey, y el rey de manera lícita, entre comillas, la toma por mujer. Quedará embarazada. Para muchos quedará embarazada ya de David. En el matrimonio lo que no sabían es que él ya la traía embarazada a su casa. El niño nace, todo esto parece quedar desapercibido y los fantasmas de la cosecha del pecado parecen haber quedado ocultos. Sin embargo,
Dios envía el profeta Natán. Y Natán confronta a David y le dice, tú eres un hombre que ha pecado. Tú eres un hombre que ha pecado, y le dice la sentencia de Dios. David no morirá, pero tendrá pérdidas. Perderá a ese bebé, perderá a otros de sus hijos, los cuales tendrán conflictos uno con otro, y él verá gran sufrimiento sobre su pueblo Israel. Sin embargo, después de haber orado conforme nos dice el Salmo 51, en el cual él dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo y la salvación, y publicará mi boca tu alabanza. Podemos ver a David mucho más adelante siendo el instrumento de Dios para que Dios se proveyera para edificar el templo que luego edificaría Salomón. David fue una caña cascada por el pecado que cometió contra Urías y con Betsabé. Sin embargo, esa caña cascada no fue desechada como fue desechado Saúl, quien nunca buscó a Dios de todo su corazón. David es una caña cascada no desechada, no rota por el Señor. Es una caña cascada restaurada por el Señor, porque, repito, Dios obra en la vida de gente rota que viene delante de Él para usarla, para darle una segunda oportunidad, para hacer nueva criatura a todo aquel que viene en pos de Él. Lo importante aquí es entender esto. Tenemos que venir en pos de Cristo. Si nosotros venimos con un corazón humilde, con un corazón humillado, si venimos exponiendo nuestra debilidad, confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y darnos una segunda oportunidad. Porque Jesús, según nos revela la Escritura, no quiebra las cañas cascadas. Todo hombre y toda mujer, por causa del pecado, es una caña cascada. Tenemos grietas. El pecado hace grietas en nuestra vida. Grietas que cuando otros las ven, nos desechan. Automáticamente nos tildan de inservibles, de pecadores, de algo inútil. Sin embargo, el Señor no quiebra cañas cascadas. Yo no sé cuántas grietas hay en tu vida. Sé que mi Dios tiene poder para restaurar cada grieta, cada herida, porque conforme nos dice la Escritura, por la llaga de Él, por las grietas que se dieron sobre su cuerpo, nosotros hemos sido sanados. Si tú eres una caña cascada, si en tu vida hay grietas por las tempestades, por el pecado, por todas aquellas cosas que pudieron haberte pasado, estás en buen lugar. Cristo tiene poder para sanarte. Entonces, cada uno de nosotros podemos venir al Señor y decir, aquí estoy. Soy una caña cascada. Necesito que tú me restaures. Podría ampliar muchísimo esta lista de hombres y mujeres. Tiempo faltaría, como dice el autor de la carta a los Hebreos, para hablar de Jefté, hombre rechazado por su pueblo y que Dios utilizó para salvar a su pueblo, tomándolo como un libertador, como un juez de sus días. Cañas cascadas. Me faltaría tiempo para hablar de Sansón, una caña cascada, un hombre sujeto a debilidad y a pasiones, y que cometió errores y que cometió asesinatos. Sin embargo, Dios lo utilizó para que al final de sus días, aún con pérdidas, aún habiendo quedado ciego, él fuera el que acabara con muchos de los filisteos que eran enemigos de Dios. A lo largo de su vida él había luchado contra los filisteos, pero en su muerte acabó con muchos más de los que había acabado en su vida, porque Dios así lo había separado, porque en ese momento los enemigos del pueblo de Israel eran los filisteos y Dios necesitaba liberar al pueblo de los filisteos, y lo hizo con Sansón, una caña cascada. Como usó a Rahab la ramera. ¿Quién podría decir que Dios podría fijarse en una mujer de esta reputación? Una mujer prostituta, una mujer de mala calaña para muchos, una mujer que vendía su cuerpo a precio. Sin embargo, Dios quiso rescatar esta caña cascada de Rahab,
y usarla, y la metió en la historia de la genealogía del mismo Hijo de Dios. Porque las cañas cascadas, Dios no las rompe. Tiempo faltaría para hablar de Ruth, la moabita, una mujer que viene de un pueblo idólatra, de un pueblo de los que Dios había dicho que no podían tener contacto con el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios extiende su misericordia y abraza a Ruth para que Ruth entre al pueblo de Israel y uniéndose con vos dieran a luz a Obed, y Obed fuera padre de Isaí, y Isaí fuera padre de David, y de David descendería el Hijo de Dios. Ruth era una caña cascada, como lo fue José, despreciado por sus hermanos, quienes los vendieron a los madianitas y terminó sirviendo en Egipto. Un hombre que tenía una herida por lo que sus hermanos le habían hecho, sin embargo Dios lo usó para alimentar a todo el mundo de sus días. Cañas cascadas. Por último, creo que una de las más grandes cañas cascadas de las que la Biblia nos muestra es Pablo. Pablo es un hombre que, a pesar de sus muchas cosas, estaba completamente fuera de la voluntad de Dios. Era una caña cascada por el pecado. Una caña cascada que en algún momento la iglesia despreciaba, porque era un perseguidor de la iglesia. La Biblia nos cuenta que incluso el mismo Ananías, uno de los mensajeros que Dios utilizó para llevarle el mensaje de salvación a Pablo, no quería ir por las maldades que Pablo había hecho con la iglesia. Lo veía como una caña cascada, no era útil para el ministerio del Señor. Sin embargo, el Señor Jesús dice: ve, Ananías, porque Pablo me es útil para el ministerio. Para ti es una caña cascada, pero para mí es un instrumento escogido. Él va a ser mi instrumento escogido. Cañas cascadas, gente rota, es la que Dios sigue utilizando para mostrar su poder en ellos y desde ellos mostrarle a otros que Dios puede y tiene poder y deseo de seguir restaurando. En medio de una sociedad, repito, que se ha cansado de desechar todo lo posible, Dios sigue diciendo a todo lo roto, a todo aquel que ha sido lastimado, a todo aquel que sabe que el pecado ha hecho una grieta en su vida: vengan a mí y yo les daré abundancia de sanidad y medicina, dice el Señor. Jeremías 33:6. Pero el Señor no solamente no quiebra cañas ya cascadas, sino que no hay pabilo humeante, no hay mecha humeante, por poco a punto de apagarse, que Él diga que se apague, sino que Él ha prometido no apagar ningún pábilo humeante, ninguna mecha humeante. Repito, tiempo me faltaría para mencionar personajes, pero te mencionaré solamente dos. Cuando yo leo en mi Biblia me encuentro con un hombre llamado Elías. El profeta Elías fue y es uno de los personajes más sorprendentes de la Escritura. Muchos lo han llamado el profeta de fuego, porque hacía descender fuego del cielo. Era un hombre impresionante, el poder de Dios estaba en él. Elías habitaba en la presencia de Dios. Era un hombre que podía presentarse y decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, porque sabía que estaba en la presencia de Dios. Tuvo un ministerio sobrenatural en la tierra. Dios lo utilizó de una manera sorprendente. Sin embargo, hubo un momento en la vida de Elías, después de haber hecho una gran obra, acabando con los profetas de Baal y los profetas de Acera, donde él, según nos dice Primera Reyes capítulo 19, versículo 3 al 13, amenazado por una mujer llamada Jezabel, que le dice que le va a cortar la cabeza, Elías huye
huye y se esconde en una cueva y desea morirse. El gran hombre que horas antes había hecho descender fuego del cielo para consumir el altar. Aquel hombre que había hecho que el pueblo meditara en quién iba a adorar, si iba a adorar a Jehová o si iba a adorar a Baal. Aquel hombre que había restaurado el altar quebrado de Dios. Aquel hombre que había acabado con los profetas falsos. Ese hombre ahora está en una cueva diciendo: quiero morirme. El gran profeta de fuego, el instrumento de fuego de Dios, una verdadera mecha ardiente de Dios, ahora es un pábilo humeante en una cueva, a punto de extinguirse por causa del miedo. Y Dios no permite que él se extinga, porque el ministerio del Señor es avivar el fuego. Avivar el fuego, como dice el profeta: aviva tu obra, Señor. O como le dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. El ministerio del Señor Jesús iba a ser y es no apagar aquellos pábilos que humean, aquellas mechas que están perdiendo su vigor. Nos dice literalmente Primera Reyes capítulo 19 que Dios salió al encuentro de su profeta. Hubo por allí un viento fuerte como un torbellino que daba aviso de que la presencia de Dios se acercaba. Un terremoto que hacía que los montes cayeran. Un fuego impresionante, pero tras de todo ello un silbido apacible, un susurro de viento suave en el cual la presencia del Señor llamaba a su profeta para comisionarlo para una nueva tarea que hizo. Y luego ese pábilo, ahora nuevamente encendido, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Es maravilloso porque tú sabes bien que muchas veces cuando se está apagando algo, simplemente necesitas darle un pequeño soplo para que el fuego se aviva, para que ese fuego vuelva a tener vigor y vida. Dios vio a su profeta como un pábilo humeante y decidió, por medio de un silbido apacible, aparecerse y hablar con él. No hay pábilo humeante que el Señor no pueda encender. De la misma manera, en el Nuevo Testamento hubo un hombre que Dios lo hizo de una manera maravillosa, su instrumento. Pedro. Simón Pedro. Simón no siempre fue Pedro, siempre fue Simón. Jesús le dijo: ya no vas a ser llamado Simón, ahora serás llamado Pedro. Piedra. Él no era una piedra. Pero el Señor lo ve como una piedra, como un hombre de vigor, como un hombre fuerte. Y por 3 años y medio Jesús hizo de Pedro un hombre fuerte, una antorcha. Porque el Señor Jesús, que es luz, dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y que nuestra lámpara encendida debe alumbrar. El Señor nos ve como una antorcha. Nos ve como una luminaria. Pero muchas veces el pecado, la desobediencia, los errores tienden a ir apagando eso. Y nos quedamos sin combustible. Y simplemente empezamos a humear, símbolo de que estamos por extinguirnos porque no hay más combustible. Y si el combustible, que es una representación del Espíritu, se agota en nosotros, no tenemos más vigor para dar. No hay mecha que pueda tener luz si no se llena del combustible espiritual, de la palabra y del Espíritu de Dios. No hay manera, hermano. No hay manera.
Hoy le digo a la iglesia que está como un pábilo humeante. Hoy le digo de parte del Señor a la iglesia que es una mecha humeante porque se ha descuidado de llenarse del Espíritu de Dios, porque se ha descuidado de llenarse de la palabra de Dios, porque se ha descuidado de vivir en la santidad y la presencia de Dios, que Dios en su misericordia todavía quiere restaurarnos. Cuando Pedro negó a Jesús, Pedro empezó a extinguirse, empezó a ser un pábilo humeante, y Jesús no lo dejó. Jesús vino a su encuentro, lo restauró, le dijo: si me amas, pastorea mis ovejas. Simón, Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. 50 días después, cuando el Espíritu Santo vino, ¿cómo vino? La Escritura dice que entonces el Espíritu Santo descendió y se escuchó un viento fuerte. Me encanta, un viento fuerte descendió sobre aquella casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Te decía, a veces cuando un fuego se está apagando, un soplo ligero lo aviva, pero hay fuegos que no, que necesitas ponerle viento a presión, viento fuerte. El Señor sabe qué clase de pábilo humeante somos, si necesitamos un soplido ligero o un viento fuerte. En el caso de Pedro, ese viento recio vino sobre él, el Espíritu Santo se posó sobre él, y ese en otrora momento pábilo humeante se levanta lleno del Espíritu Santo, y a su primer predicación 3,000 personas se convirtieron a Jesús. Y en su segunda predicación 5,000 personas se convirtieron a Jesús. Y fue el instrumento de Dios para que la predicación se diera en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Literalmente hasta el último instante de su vida, Pedro fue una llama viva para Dios. Porque el Señor no permite que ningún pábilo humeante se apague. Dios tiene poder para restaurar. Yo no sé que haya cascado tu vida. Sé que el pecado hace grietas que tienen el potencial de destruirnos, al menos que vengamos al Señor para que Él nos restaure. Yo no sé cómo estés viviendo, pero sé que el pecado tiene poder, al igual que nuestra negligencia de hacernos pábilos humeantes. Pero sé que el Espíritu Santo, el Ruaj de Dios, el soplo de Dios, el viento de Dios, sigue soplando, sigue rugiendo con poder para avivar todo aquello que está a punto de apagarse. Dios es un restaurador y Dios quiere restaurarte. Hermano, hermana, estamos por encontrarnos con el Señor. Aprovechemos este tiempo para ser restaurados por Él. Aprovechemos estos últimos instantes antes de nuestro encuentro con el Señor para decirle: Señor, soy una caña cascada, soy un pábilo humeante, necesito de ti, de tu misericordia, de tu restauración, de tu poder. Y si tú, amigo o amiga, aún no has venido a Jesús, permíteme decirte que el pecado ha cascado tu vida, la ha agrietado. Debes haber sufrido dolores, como muchos de los personajes que te mencioné. Dolores terribles como el abandono, el maltrato en la familia.
las malas experiencias en el amor, los fracasos en el trabajo, una vida que empieza a tornarse vacía. Todo eso es consecuencia de las malas decisiones y el pecado. Y el único que tiene poder para libertar a alguien del pecado es Jesucristo. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tú puedes ser salvado. Solo tienes que venir a Jesús y decirle: perdóname, sálvame, hazme una nueva creación. Y Él lo hará. Si tú quieres eso, pídeselo. Allí donde estás, pídeselo. Pídele a Él que Él te salve y Él hará de ti una caña cascada, ahora restaurada y firme para ser usada por Él. Ya no serás un pábilo humeante, sino serás una antorcha encendida que alumbre a otros. Mi deseo y mi oración es que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Repito, Jesús no anda por allí quebrando cañas cascadas, ni apagando pábilos humeantes. Pero no dejes pasar la oportunidad para que Él te restaure, porque si no, toda caña cascada se quebrará en algún momento. Y todo pábilo humeante se apaga si no dejamos que Jesús intervenga. Estamos en peligro de perdición. Ven a Jesús, vuelve en amistad con Él, y por ello te vendrá bien y tendrás paz. Mi oración por tu vida es que el Señor te bendiga y te use con poder en este tiempo, hasta que el Señor venga por nosotros. Te envío un abrazo, que el Señor te bendiga. Te invitamos a que nos acompañes en una próxima reunión aquí en Cristo nuestra fortaleza. Así que gracias por estar, que tengan una muy bendecida tarde. Nos vemos hasta que el Señor diga. Bendiciones. Amén y amén.